En el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaro, Dios, que corazón y mente de cada persona que está aquí y que nos escucha y que nos ve ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Señor nos trae una palabra de bendición, una palabra especial. El Señor nos viene hablando domingo tras domingo y nos viene enseñando de cómo orar, de cómo enfocar nuestras oraciones. Hoy hay algo especial porque hace una semana me viene hablando el Señor sobre esto y muchas veces pasamos por alto de las cosas que mismo Jesús nos enseñó. Y una de las cosas que Jesús nos enseñó es esta palabra que vas a ver. Y se llama así, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas tienen necesidades hoy? ¿Cuántas personas vinieron buscando una respuesta? Yo sé que así, yo sé que sí, porque todos necesitamos respuestas día tras día. Que algo suceda. Pedirle a la persona que está a tu lado, en el nombre de Jesús, algo va a suceder. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que venga conmigo a Juan capítulo 14, versículo 13. El Evangelio según San Juan 14, 13. Dice, y todo, repite conmigo, todo. Dile a la persona que está a tu lado, todo. Dile, no es un poco, dile, es todo. Dile, no es algo, dile, no es algo, es todo. Dice aquí la palabra, Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso está hablando Jesús, no confunda, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo su esposo, no lo está diciendo el político, ¿verdad? ¿Está diciendo quién? Jesús. Dile, y todo lo que pidiereis, dice la persona que está a tu lado, dile, y todo lo que pidiereis, todo. El problema es que nosotros no entendemos que Dios no quiere entregar todo. Dudamos que el Señor nos entregue todo. Y dice aquí, el mismo Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esto es una connotación especial. Y aquí quiero que tú ganes fe. Aquí, que tu fe sea desarrollada, que tu fe sea subida de nivel a partir de hoy. Porque yo creo que Dios no quiere entregar todo. Amén. Ahora dice la palabra que nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. Porque aquella mujer que ve y le gusta el vecino, pero el vecino está casado, no es que ahora vaya a pedir el vecino porque no te lo va a dar. Amén. Entonces tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Pero mientras que estés dentro de la voluntad de Dios, todo te lo va a entregar el Señor. Todo. No hay un poco, no hay algo. El mismo Jesús dijo, hey, si lo pides. Y el domingo pasado estuvimos hablando de eso, que hay que pedir. Pero ahora hay que entender que hay que saber pedir. Jesús nos está diciendo, si le pides al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Sabes por qué? Porque esto es una promesa especial. Y dice que Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Ahora, cuando nosotros decimos orar en el nombre de Jesús, eso implica orar con autoridad. Orar con autoridad implica tener fe. Orar con autoridad implica que cuando yo declaro el nombre de Jesús, estoy entendiendo que en el nombre de Jesús hay toda autoridad. Entonces, ay pastor, ¿y por qué no me sano? Porque falta autoridad, falta fe para entender que Jesús ya te prometió en Juan 14, que te prometió que todo lo que pidierais te lo iba a entregar. Amén. Y por eso nosotros tenemos que entender eso.
Ahora, como le estaba diciendo ahorita, de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Me dirá la persona que está a tu lado, tiene que pedir conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hay gente, hay personas, ¿verdad?, que no es en esta iglesia, y espero que no sea ninguna que nos esté viendo, que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por eso usted tiene que bregar por entender cuál es la voluntad de Dios. Nosotros no le pedimos que usted estudie la palabra de Dios, simplemente porque sí, porque queremos llenar un salón. No. Y porque tenemos que buscarle oficio a mi esposa. No. Es importante entender que usted tiene que estudiar la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios, para poder saber orar, porque ya la promesa está dada. Si sabes que Dios te va a entregar cosas, tú no las recibes porque no sabes cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si yo comienzo a estudiar, sé cómo piensa Dios. Si yo comienzo a entender la palabra, sé cómo actúa Dios. Si yo sé cómo piensa y actúa Dios, voy a entrar en su voluntad. Y todo lo que yo pida me lo va a entregar. Amén. Juan, vamos a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mira, importante entender cómo orar. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hacemos cuando oramos en el nombre de Jesús? Y esta es la confianza, dice la palabra en Juan, primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos, ¿en quién? En Él. ¿Sí? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él que nos oye. Entonces ya tenemos la promesa de que nos va a entregar todo. ¿Sí o no? Pero también tenemos que entender que tenemos que orar según su voluntad, para que Él nos oiga. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. ¿Cuántos le han pedido aquí al Señor alguna cosa? Amén. ¿Cuántos están esperando una respuesta de parte de Dios? Amén. ¿Sí o no? Asegúrese que lo que usted está pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Ay, pastor, ¿y cómo sé eso? Ya lo dije, estudiando la palabra. Ay, pastor, es que mi marido regrese. Pero tu marido vive con otra mujer, está casado con otra mujer, no va a regresar si no es la voluntad de Dios. Ay, pastor, es que yo tengo un problema financiero. ¿Cuál es el problema financiero? No es que he querido hacer un préstamo, ¿verdad?, para pagar una deuda y no he podido. ¿Será la voluntad de Dios hacer el préstamo? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros tenemos que comenzar a preguntarle, pero comenzar a estudiar la palabra y preguntarle a Dios cuál es su voluntad para poder orar nuestras peticiones conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. Porque cuando tú vas con la confianza de que estás en su voluntad, ya tú sabes que Él te está escuchando, y como te está escuchando, dice ahí, ya todo está dado. Y todos tenemos, y todos levantamos la mano cuando queríamos algo, ¿verdad? O queremos algo. Hoy el Señor te está diciendo, hey, está dentro de la voluntad de Él, ya. Ten la confianza de que está hecho. Orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honrarán y glorificarán a Jesucristo. Entonces, cuando yo oro, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios, o estoy pidiendo bajo la voluntad de Dios en el nombre de Jesús, lo que estoy también diciendo, no solamente estoy orando con autoridad en su nombre, sino también estoy diciendo, Señor, yo glorifico tu nombre. Estoy honrando en el nombre de Jesús, o la persona de Jesús. Amén. Por eso dice la palabra que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y lo vamos a leer ahorita. Pero dile a la persona que está a tu lado, Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Amén.
Filipenses 2 dice, en versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice Filipenses, a la carta a Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Fíjense entonces, cuando Dios le entregó ese nombre a ese niño que nació del vientre de María, le dijo, ese nombre que se llama Jesús va a ser un nombre que es sobre todo nombre, con una finalidad, que todas las rodillas se van a doblar algún día. Entonces la gente no sabe que tarde o temprano todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra se les dobla la rodilla honrando el nombre de Jesús, de alguna u otra forma. Entonces, usted tiene un privilegio hoy, que cuando usted reconoce el nombre de Jesús y dobla sus rodillas, honrándolo a Él, está cumpliendo esta palabra también, de que Él está cumpliendo el propósito para el cual ese nombre se puso aquí en la tierra, Jesús. Amén. Importante aquí, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, es como si no es, realmente así, es tener a alguien, porque dicen inclusive que Él es nuestro intercesor ante el Padre. Cuando tú comienzas a orar algo tuyo, algo que tú estás esperando y lo oras en el nombre de Jesús, estás diciéndole, Jesús, ayúdame a interceder ante el Padre. Por eso es como tener un amigo, ¿verdad? Hay gente que le gusta buscar los amigos para poder interceder ante alguien. Eso sucede en el mundo espiritual. Hoy Jesús es la persona por la cual va a interceder ante nuestro Padre Celestial por la petición que tú tienes. Entonces, a partir de hoy tú tienes que comenzar a entender que en tus oraciones tienes que pedir en el nombre de Jesús, porque hay un poder especial en eso. Lo que pasa es que muchas personas han cogido eso de forma muy de costumbre y no entienden, no tienen la revelación que cuando oran en el nombre de Jesús, los cielos se abren. Cuando oran en el nombre de Jesús, la dificultad mengua. Cuando oran en el nombre de Jesús, los obstáculos se quitan. Eso es lo que hoy Dios quiere hacerte entender. Que no es un nombre cualquiera, no es un nombre que simplemente lo pronuncies y ya. Cuando tú lo pronuncias en fe, los demonios se sujetan. De hecho cuando fueron unos personajes a echar fuera unos demonios, le dijeron, hey, conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, el que predica a Pablo. El demonio entiende quién es Jesús y reconoce la autoridad que hay en Jesús. Entonces, nosotros no hacemos nada o no debemos hacer nada si no es en el nombre de Jesús, para que las cosas espirituales se alineen a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si tú tienes una dificultad, hoy tienes que comenzar a orar en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Pero ¿de dónde se gana Jesús toda esta autoridad? No solamente porque es hijo de Dios, sino porque Él pagó un precio por ti. El precio por el cual tú eras condenado, Jesús lo pagó. Por eso es que hoy tú y yo hoy somos libres. Ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, hoy está haciendo que cuando tú ores, que cuando tú clames en el nombre de Jesús, cuando tú le digas a un demonio, cuando tú le digas a una bruja, cuando tú le digas a un hechicero, en el nombre de Jesús se va. Ellos entienden porque ya el precio está pagado. Amén. Entonces la circunstancia que estás viviendo no va a tener duradero por siempre, por cuando tú comiences a clamar el nombre de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso
El nombre de Jesús tiene poder. Pero ¿por qué orar en el nombre de Jesús? Mira, de las cosas que estuve leyendo y que el Señor me estuvo hablando, si tú comienzas a estudiar el Antiguo Testamento, el Señor, Jehová, le decía a su pueblo que era necesario que reconocieran que Israel, o sea, para que las cosas se dieran, para que las necesidades se suplieran, que reconocieran que Israel era su pueblo preferido. Así empezó el Señor enseñándole a orar a todo el pueblo. Después le dijo, era necesario orar en un templo, en un lugar específico. Inclusive puso la ciudad de Jerusalén como sitio específico de oración. Y la gente tenía que ir a Jerusalén a orar. Pero hoy el Señor ha cambiado la forma de orar. Por eso cuando el Señor le dice a los discípulos, inclusive a los fariseos, ahora ya no vas a orar por Jerusalén, o en el nombre de Jerusalén, o en cualquier otro nombre, ahora vas a orar en mi nombre. Le estaba cambiando la forma de orar. Porque ahora todo se resume en uno solo, que es Cristo Jesús. Entonces ya no hay templos, ya no hay figuras. Por eso es que tú no le puedes orar a una figura, tú no le puedes orar a un santo, porque está escrito que tú vas a orar y vas a pedir es en el nombre de Jesús. Por eso tú no puedes llegar ahora a un santo y decirle que San Pancracio me va a resolver el problema. Y más, y hay santos hasta para traer novio, ¿verdad? ¿Sí o no? Para todo. Pero la palabra te dice que no son los santos. La palabra te dice que es en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces no sé por qué el hombre se inventa. Por eso es que el mismo Jesús enseñó eso a los discípulos y dijo, no orarás en otro nombre, vas a orar en mi nombre. No es San Pancracio, San Alberto, San Carlos, San Kevin, no. Mira, aquí no hay nadie que te traiga nada de parte de Dios, si no es el mismo Jesucristo. Eso es lo que hoy tenemos que entender. Lo que Dios quiere cambiar, lo que Dios quiere quitar. Porque traemos religiosidades que todavía están impregnadas en nuestra mente. Aquí no hay ningún otro mediador. El único mediador, dice la palabra, es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Entonces dile a la persona que está a tu lado, todo lo que pidas, lo tienes que pedir en el nombre de Jesús. Ahora al final vamos a hacer oraciones, peticiones, pero la vamos a hacer en fe, creyendo de que si estás enfermo, esa enfermedad se va a ir, se va a secar en el nombre de ¿quién? De Jesús. Amén. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Dile a la persona que está a tu lado, esto no es contigo, dile, esto no es contigo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Imagínate cómo oraban ellos antes. Ellos se ponían en toda la mitad de la calle y comenzaban a orar. Y todavía es la hora y oran así, para que los vean. Pero el problema del ego del hombre, tremendo. Y el Señor Jesús vino a cambiar todo eso. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que está obstaculizando tu oración? Porque aquí el Señor está llamando a mucha gente hipócrita. ¿Y qué es la hipocresía? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que muestran de cómo están buscando de Dios, pero otra cosa es su corazón.
Por eso el Señor, el mismo Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. Porque en una tumba tú la puedes adornar bonita y ponerle todas las flores de todos los tipos y se ve bonita. Pero si tú abres la tumba, ¿qué vas a encontrar? ¿Hedionde es? Eso es lo que le dijo, y sepulcros blanqueados por fuera, se ven lindos, pero por dentro son hipócritas, porque no aman a Dios. Entonces el Señor, por eso es que nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia y a entender la Biblia y a aprender la Biblia, nos damos cuenta que nosotros tenemos que comportarnos de forma como se comporta el mundo. Porque aún en eso, es más, hay gente que se pone la Biblia aquí, ¿verdad? Y dice, soy cristiano, y comienza a caminar por toda la mitad de la calle. Soy cristiano y la Biblia aquí, eso sí suda, pero nunca la ha leído. Entonces tú no puedes decir que eres cristiano si no buscas de Dios, si no lo amas, si no hay sed por la palabra de Dios, si no comienzas a escudriñarla. Eso es lo que el Señor llama hipócritas. Gloria a Dios, Señor, que aquí no hay ninguno, ni los que me escuchan tampoco, que no pasa en esta iglesia. Pero si tú no buscas de Dios sinceramente, de nada te vale decir que eres cristiano. Di conmigo, chas. Entonces dile a la persona que está a tu lado, esto no es contigo, dile, esto no es contigo. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Que ya tienen su recompensa. Como, ¿qué es lo que está buscando la persona que quiere que lo mire el hombre? Que el hombre le diga, uy, tú sí eres espiritual. Tú sí buscas de Dios. Uy, tú vas todos los domingos a la iglesia, te veo salir temprano. Uy, chévere. De nada vale eso si en tu corazón no amas al Señor. Mas tú, dile a la persona que te diga, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Ay, pastor, ahora tengo que construir un cuarto en mi casa. No. El aposento no es un lugar solamente físico. Gloria a Dios si lo tienes. Pero cuando habla de aposento, habla de intimidad en tu interior. Porque hay personas que le son contestadas aún en el baño las peticiones. Pero no es el lugar en sí. Qué bueno que tengas un lugar y se lo dediques al Señor. Pero lo que te está diciendo aquí es que entres en tu aposento. Es decir, hay una relación entre tú y el Señor. Una intimidad. ¿Y cerrada qué? La puerta. Uno se ponía en la mitad de la calle para que los vieran. Y el Señor estaba cambiando eso a los discípulos y estaba diciendo, así no se ora. Que nadie te vea. Le estaba dando duro al ego. Métete en tu intimidad con el Señor. Cierra la puerta. ¿Ora a quién? ¿A quién? ¿A quién? A tu Padre. Ora a tu Padre. Y era entender que ya tú tienes la relación, la convicción, realmente el entendimiento, el rema, como lo quieras llamar, de que tienes un Padre en los cielos que te contesta. Esa es la relación de paternidad que hemos querido sembrar aquí. Tú tienes un Padre en los cielos que le puedes pedir. Dice que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces cuando tú te metes en tu aposento, cierra la puerta, te arrodillas y en tu intimidad nadie te ve, que puedes llorar, que puedes gemir. Eso, nadie te está viendo llorar, nadie te está viendo gemir, pero eso que estás haciendo, algo está sucediendo allá afuera. Algo allá afuera se está moviendo a favor tuyo. Ángeles están trayendo la respuesta.
Eso es lo que Dios te está diciendo y te está enseñando. Hey, cuando tú abres la puerta que sale ya, que te seca las lágrimas y tu esposo no sabe que lloraste, tu esposo no sabe ni tus hijos, pero cuando te sientas en la mesa, todo comienza a alinearse. Y comienza a venir la respuesta. Y comienzan a tocarte y te comienzan a llamar y decirte, ¿sabes qué? Yo tengo la solución. Hey, yo te quiero dar esto, yo te quiero sembrar esto. Hey, te tengo el trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre? Es que nosotros, antes de hacer eso, lo primero que hacemos es buscando al hombre que nos solucione. Entonces buscamos al político y si estamos sin trabajo, hey, yo te consigo 50 votos, pero consígueme un trabajito. ¿O no lo hacemos? Pero no le pedimos a nuestro Padre Celestial. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará ¿en qué? En público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No uséis vanas repeticiones. Quiere decir de que nada sirve la palabrería. Ya estás aquí, ya estás en tu intimidad. De nada sirve comenzar a repetir lo mismo que repite. Por eso, y lo decimos en público, por eso el rosario no sirve de nada. Yo no sé de dónde sacaron el rosario, como en ese versículo se lo saltaron. Porque el Señor no quiere repetición. ¿Por qué la repetición? Porque no es sincero, no es sincera. A diferencia que cuando tú abres tu corazón y le dices, Señor, no sé ni qué orar. ¿O no te ha pasado? Señor, no sé cómo orar, no sé qué hay en mi corazón. Y si tienes que llorar, llora. Y si tienes que patalear, patalea. Y si tienes que coger rabia, coge rabia. Pero en tu intimidad, y decirle, Señor, este es mi corazón. Por eso es que el Señor te pide que te desnudes en tu intimidad. Y tú le dices, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y por eso el Señor prefiere que le adores. Hay muchas veces que llegamos a la intimidad y simplemente adorar. Adorar, adorar, adorar. Dile a la persona que está a tu lado, nos están enseñando cómo orar. Dios nos está enseñando de que no es con repeticiones. Dile, no es con repeticiones. Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y el Señor sabe, señora Alba, Dios sabe. Preguntémonos cómo estamos orando, qué estamos haciendo, cómo lo estamos orando. Porque Dios ya conoce su necesidad. Sandra, Dios conoce tu necesidad. Antes que llegue, ya Dios la sabe. Tremendo. Entonces uno debería empezar, Señor, ya tú sabes qué es lo que te voy a pedir. ¿Sabes para qué sirven las repeticiones? Si Él ya sabe. Pero Dios sí quiere verte en la intimidad. No es, porque, fíjate dónde, el problema no es estudiar la Biblia. Fíjate que ya el Señor dice, ya yo sé lo que me va a pedir. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Es la forma, es decir, la rendición que tú tengas en la forma de pedirlo. Entonces, ahí es donde Dios te está diciendo, hey, tu aposento, tu intimidad, cierra la puerta, que nadie te vea y abre tu corazón. Cuando eso sucede, porque es que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, ahí comienza el Señor a decirte, uy, ahí adentro, Lucari, me vi algo raro, tienes un sucito, mira. Y en la intimidad es donde nosotros tenemos que sacar y decir, Señor, tengo resentimiento, porque ahí te lo va a mostrar. Señor, tengo odio. Señor, me falta fe, tengo dudas. Porque entonces la gente cree que comienza a orar y a repetir, y en el nombre de Jesús, pero no hay sinceridad.
No hay sinceridad. Y la persona que está a tu lado, se necesita ser sincero con el Señor. Porque vuestro Padre sabe qué cosa tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús nos enseñó claramente que tales prácticas eran inútiles y así contribuyó a que las personas sinceras supieran lo que debían evitar al orar. Ahora bien, hizo más que explicar cómo se debía orar. Y fíjate que cuando el Señor comenzó a enseñar sobre la oración, hubo un cambio trascendental en la forma de orar. El mismo Jesús se encargó de decirle a la gente: hey, están orando mal. Entonces, qué bueno que hoy entienda y todos estos domingos hayas entendido que hay que aprender a orar. Hay que aprender a orar. Y esto no es de años. Puede ser que tengas 10, 15 años en el Evangelio y no sepas cómo orar. Y Dios te está diciendo: hey, fíjate que el Señor comenzó hablándole y diciéndole, explicándole a los discípulos, diciéndole: yo soy el camino, la verdad y la vida. Con eso, inmediatamente le rompió un paradigma enseguida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie viene al Padre por santos, ni por el presidente, ni por los otros. Nadie. Ni por María. Y eso es duro, suena duro para los católicos. Pero es que no es así, ahí está escrito. Y eso hay que entenderlo. María fue una mujer, o sea, íntegra. De hecho, imagínense, fue escogida entre muchas mujeres. O sea, una mujer virtuosa. En su corazón no debía haber nada de pecado. Entonces yo me imagino una mujer completamente con todas las virtudes que los hombres quieren, ¿sí o no? Y fue escogida, imagínense, para aportar la simiente de Dios. Eso es de admirar, pero no es la que va a intermediar entre el Padre y tú. Amén. Eso también está escrito. Ey, nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo. Y después le dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, esto lo haré para que el Padre sea glorificado con respecto al Hijo. Y si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Y después termina enseñándole, diciéndole: hasta el tiempo actual ustedes no han pedido una sola cosa en mi nombre. Pidan y reciban para que su gozo se haga pleno o completo. Saquémonos la religiosidad de nuestra mente. Porque si no, no vas a avanzar. Y las bendiciones, el tema es que las bendiciones ya están dadas, pero no llegan a nosotros simplemente porque no sabemos cómo pedirlas. Dice la palabra que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Oramos mal. Pedirle a la persona que está a tu lado: en el nombre de Jesús, tienes que cambiar la forma de cómo orar. Hebreos 10, versículo 1. Habla sobre todo esto lo que Jesús estaba enseñando. Mire lo que dice Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, cuando se habla de la ley, habla de por lo que se regía, ¿verdad?, la espiritualidad en el Antiguo Testamento antes de llegar Jesús. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto
o perfectos a los que se acercan. ¿Qué pasaba en la ley? ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Se hacían sacrificios de animales, ¿verdad? Para expiar los pecados. Pero cuando llega Jesús, Jesús le dice, ya basta, ya no es necesario, porque yo me ofrezco como sacrificio. Entonces, nada de lo que esté en la ley, ¿verdad?, como sacrificio, va a suplir lo que Jesús ya hizo. Pero eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo, eso hay que asimilarlo, eso hay que comenzar a aprender o buscar la revelación. Porque cuando tú te vas al Antiguo Testamento, todo eso lo que hacían era una imagen de lo que Jesucristo iba a hacer. Pero se iba a consumar, realmente se iba a dar en el momento, o realmente todo ese beneficio se iba a dar en el momento que Jesús entregara su vida. Eso es lo que están explicando aquí. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, una vez que la sangre de Jesucristo te baña, bañado estás. Cuando Jesucristo te limpia, limpio estás. No era en la ley que tenían que matar 1, 2, 3 corderos hasta que el Señor se sintiera en el ambiente de que ya había suplido. Más, los sacerdotes, si el sacrificio no era en el Antiguo Testamento, el sacerdote él llevaba el sacrificio y el sacrificio no era suficiente, podía morir allá adentro. Pero hoy con la sangre de Cristo, tus pecados son limpiados. ¿Qué nos da a declarar el nombre de Jesús? Y quiero que presten mucha atención ahora. Ya aprendimos de que hay que orar en el nombre de Jesús y por qué hay que orar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué nos da eso? Cuando declaramos el nombre de Jesús, lo primero hay que entender, cuando se habla de Jesús, se habla del Salvador. Amén. Él te está entregando una salvación. Cuando tú lo declaras, estás diciendo que efectivamente Él es tu Salvador. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un niño y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Salvador. Es decir, que cuando tú estás orando en el nombre de Jesús, declaro la enfermedad fuera, estás diciendo en el nombre de quién, de él. No le digan el Salvador, dígale mi Salvador. La enfermedad se va. ¿Me estoy haciendo entender ahora? Fíjese el poder que tiene el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, el Salvador, en el nombre de mi Salvador, hay sanidad financiera en mi hogar. Amén. En el nombre de mi Salvador, en el nombre de Jesús, mi matrimonio se arregla. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que todo, Él es nuestro Salvador. Lo segundo, el nombre de Jesús te da cobertura. O sea, la cobertura es una protección especial. Marcos 9, capítulo 9, versículo 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, he visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué quiere decir? Que esto no es de denominación, esto no es de nombre, esto no es de decir que yo pertenezco a tal iglesia o no, o tal gremio, no, nada de eso. Aquí lo que Dios te está diciendo es que, hey,
si tú utilizas el nombre de Jesús para ministrar, estás en el mismo lado de Jesús que cualquier otro que lo haga. Eso se llama cobertura. Amén. Entonces, cuando tú salgas a ministrar o tú ministres tu familia y lo hagas en el nombre de Jesús, ¿quién te está respaldando? Jesús. Entonces dile a la persona que está a tu lado, todo lo que tú hagas espiritualmente, hazlo en el nombre de Jesús. Entonces, si se te aparece una bruja en tu casa, ¿sí?, en el nombre del pastor, no, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús, tercero, el nombre de Jesús te da vida. Dile a la persona que está a tu lado, en el nombre de Jesús recibes vida. Dice Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, Jesús hizo tantos milagros que no lograron recopilar todo en la Biblia. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué pasa? Tengas vida en su nombre. O sea que cuando tú le quieras darle vida a algo que está muerto, llámese algún área de tu vida, declara vida en el nombre de Jesús. Cuando tú crees que eso puede suceder, inmediatamente comienza a transformarse esa área. Entonces, cuando llegues a tu trabajo, declara vida en tu área financiera, en el nombre de Jesús, creyendo, porque dice, en el nombre de Jesús hay vida. Cuando tú vayas y ores por tu esposa, por tu esposo, declara vida sobre esa persona, vida sobre tus hijos, vida sobre todo lo que tú quieras, darle vida. Bueno, no voy a orar por el carro porque se te puede transformar, pero, no, mentira, pero, importante que tú entiendas que si hay cosas en tu familia que no están bien, tú puedes orar en el nombre de Jesús y darle vida. Amén. En el nombre de Jesús también se bautiza. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Quinto, el nombre de Jesús exige santidad. Dile a la persona que está a tu lado, cuando pidas en el nombre de Jesús, también te va a exigir santidad. Dice primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y el Señor Jesucristo. Cuando tú invoques el nombre de Jesús, tienes que entender que debe haber santidad. La santidad no es solamente los pecados grandotes que conocemos. La santidad también es lo que aparentemente para ti es pequeño en tu corazón, que nadie lo ve. Esas mentiras que decimos. Es que nadie me escuchó. Es que te estás robando tiempo de la empresa. Es que hay cosas pequeñas que están dañando la santidad. Amén. El nombre de Jesús te justifica. Y recuerdo esto, para mí hay una definición de justicia. Cuando se habla de justificar, se habla de justicia. Hay una definición de justicia que a mí me ha gustado. Una vez que la leí y el Señor me la reveló realmente a mi corazón. Y entendí que justicia es
darle a alguna persona lo que se merece. Entonces a todos no van a aplicar justicia. Amén. No es solamente lo malo, sino que si tú te mereces lo bueno, te van a dar lo bueno. Amén. Y dice aquí, versículo 10, en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, ni los ladrones, dile a la persona que está a tu lado, los ladrones, y dile, esto no es contigo. Sí, yo aclaro, con lo que nos están viendo, ¿verdad? Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, dile a la persona a tu lado, esto no es contigo. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Entonces, ¿por qué seguimos? ¿Cuál de todas esas? La lista es más larga, cogí solamente, porque hay otra parte de la Biblia que la extiende. Pero esta partecita habla solamente de ladrones. Ladrón no es que es el que se mete a un banco solamente. Porque tú te puedes robar el tiempo de la empresa, te puedes robar el lápiz de la empresa, el que se lleva las hojas para su casa y tal, porque no tiene dónde imprimir, con qué imprimir en su casa. Todo eso. Porque ladrón es el que se lleva algo que no es suyo. Así sea que tú veas mal puesto en tu casa una moneda de 100 pesos, la cogiste, nadie se va a dar cuenta, pero el de arriba sí se da cuenta. Amén. Entonces, ni ladrones, ni los... Hay personas que les gusta, mira, el dinero, pero más que la misma relación con Dios. De eso está hablando de los ávaros y de los borrachos. Los que les gusta, mira, ni los maldicientes. ¿Qué son los maldicientes? Pastor, ¿y por qué tengo que cambiar mi forma de hablar? Porque le dice la palabra. Porque hablan mal. Y cuando están hablando, echan maldiciones. Y todas las palabrerías que ya conocemos, ¿verdad? Y por eso es que a nosotros, a nuestros hijos, tenemos que corregirle la forma de hablar. A nuestros padres tenemos que corregirle la forma de hablar. Porque es que dice la palabra que aún las personas que se acostumbran a hablar mal, cuando tú le dices a un hijo, tú sí eres bruto, ¿qué le estás lanzando? La maldición. Tú sí eres bobo, ¿qué le están lanzando? La maldición. Y todas las palabrerías que vienen acompañadas de eso. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, dile a la persona que está a tu lado, erais. Mas, ¿ya habéis sido qué? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Ya habéis sido qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, en el nombre de Jesús vas a conseguir limpieza, santidad y justicia, justificación. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y sabemos que hemos sido lavados, hemos sido santificados. Por eso es que dice el Señor Jesús, ya el velo se rompió, ya tenemos acceso al Padre. Porque cuando hemos sido lavados por Jesucristo y vamos a pedirle, ya yo, en el nombre de Jesús, cuando yo declaro el nombre de Jesús, inmediatamente ese nombre comienza a actuar en mi vida. ¿Para qué? Para que el Rey de Reyes y Señores de Señores comience a hacerme el protocolo para poder hablar con el Padre. ¿Me estoy haciendo entender? Quien te va a dar la bendición es el Padre. Quien te la va a entregar, porque ya Jesucristo ya giró el cheque. Lo único es que nosotros no hemos podido tomar ese cheque en nuestra mano. Y Dios hoy te está diciendo, hey, en el nombre de Jesús vas a conseguirlo. Amén. Amén. Cuando oramos en el nombre de Jesús demostramos fe. Por lo menos en 3 aspectos importantes cuando declaramos el nombre de Jesús. El primero, estamos diciendo que es el Cordero de Dios.
entendemos que Él murió por nosotros. Amén. Y que ese sacrificio hoy realmente es que nos está poniendo en la posición de poder hablar con el Padre Celestial. También entendemos en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús Él es el sumo sacerdote. Es decir, Él es el que está ministrando en el momento en que nosotros estamos llegando al Padre, ministrando todo el ambiente espiritual. Inclusive es el que nos dirige, el que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Y dice que es el camino. Es decir, cuando yo estoy orando y estoy pidiendo para recibir todo lo que pida, yo estoy diciendo, hey, el único camino que puede lograr eso es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú estás necesitando hoy, cuando tú dices en el nombre de Jesús, o Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, yo te pido, estoy diciendo ahí, Señor, no hay otro camino, no te voy a pedir en nombre de otra persona, en nombre de ningún santo, de nada sobre la tierra ni en los cielos, sino solamente en tu nombre. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Él es el camino, es el único camino al Padre. Al orar en su nombre, honramos a Jesús mismo. Dice Filipenses 2, 10 y 11. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y después termina diciendo que toda lengua va a confesar al Señor. Definitivamente ahí estamos confesando de que es solamente Él y lo estamos honrando. Concluyo con esto. Aquí lo importante es que tú puedas entender que cuando comienzas a orar en el nombre de Jesús, vas a recibir bendición. Pero que esto no se convierta en otra religiosidad. Que esto no se convierta en simplemente una oración. El Señor nos está enseñando cómo orar en la intimidad y en su nombre. Amén. Juan 16, 19 dice, yo quiero que lo busques. Importante. Porque si tú estás aquí, tú quieres recibir bendición. Y sabes que esta es la única forma, y has probado muchas. Has probado muchas, pero no has encontrado nada que supla lo que Dios te tiene. Dice Juan 16, 19, dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de este que dije en otra religiosidad. Que esto no se convierta en simplemente una oración. El Señor nos está enseñando cómo orar en la intimidad y en su nombre. Amén. Juan 16, 19 dice, yo quiero que lo busques. Importante. Porque si tú estás aquí, tú quieres recibir bendición. Y sabes que esta es la única forma, y has probado muchas. Has probado muchas, pero no has encontrado nada que supla lo que Dios te tiene. Dice Juan 16, 19, dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de este que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Obviamente tú puedes tener lágrimas hoy. Dile a la persona que tú digas, puede ser que estés llorando hoy. Pero Dios te está dando una promesa. Mira, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá. Pues dile a la persona que está a tu lado, tu tristeza se va a convertir en gozo. Díselo, pero míralo a los ojos y dile, tu tristeza se va a convertir en gozo.
Versículo 21, la mujer cuando da luz tiene dolor. ¿Cuántos dicen amén las mujeres que han parido? Diga amén. Porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Cuántas han tenido un bebé aquí por lo natural? Bueno, también la cesárea también duele. Bueno, la que han tenido hijos, para no herir susceptibilidades. Levante su mano. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas se acuerdan del dolor de ese momento? Pero hoy ese dolor puede más que el gozo de ver a tu hijo. No, ¿verdad? Ese dolor no puede más del gozo de tener a tu hijo en tus manos. Entonces es igual. Hoy tú tienes una necesidad, hoy realmente estás pasando por dificultades, pero el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Ese gozo, ese dolor no va a ser, o sea, inclusive ni te vas a acordar de ese dolor cuando tengas el fruto de tu aflicción en tu mano. Te está diciendo aquí, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Yo quiero que te coloques sobre tus pies. Cierra la puerta y comienza a declarar la palabra en mi nombre, en mi voluntad. Eso te lo está diciendo el Señor. Y cuando eso suceda, las cosas te las voy a entregar. Pero la gente no lo hace. La gente no quiere hacerlo. Dios te quiere entregar la bendición. ¿Cuántos quieren bendiciones? ¿Cuántos están pidiendo más? Se la voy a poner más crítica. Alguien que realmente quiera que pase algo ya trascendental porque no aguanta más. Eso aquí me decía el Señor esta mañana, que Él quiere entregar, pero la gente no recibe. Vamos a colocar una adoración, la misma. De hecho, de las cosas que he querido enseñar aquí, es que cuando tú estés adorando y estés declarando, seas consciente de lo que estás diciendo. Esta adoración dice, en el nombre de Jesús, se va fuera el temor. Y si yo comienzo a sacar aquí la gente que tiene temor, de pronto no me queda nadie sentado ahí. Para no herir susceptibilidad, de pronto unos cuantos. Echa fuera, en el nombre de Jesús, se va toda enfermedad. Pero cuando yo lo canto, yo lo tengo que declarar creyendo que eso es así. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque si yo me voy a Isaías, él dice que toda enfermedad, nosotros fuimos sanos de toda enfermedad. Entonces esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que tú seas sano en todas las áreas de tu vida, no solamente la salud. Tu área financiera, tú eres libre de tu área financiera, pero tienes que declararlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¡Ey! Toma la autoridad. Más, yo le decía a las ovejas antes, yo decía, ¡ey! Hártate. Porque muchas veces, tú te cansas de cosas.
y dices hasta aquí, no más. Pero al problema no eres capaz de decirle no más. Al problema no le puedes decir, hey, ya basta. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, ahí donde está. Comienza a meditar en las cosas que tú quieres que cambien en tu vida. Que las cosas que hoy realmente tú dices, ya me harté. Hasta el día de hoy, Señor. Cero la enfermedad. Que tú le puedes cero a la hipertensión, al azúcar, a los problemas en la columna, los problemas en la rodilla. Aquí el Señor me habla de mujeres que tienen problemas en los ovarios. Hoy le puedas decir, Señor, aquí hasta hoy, en el nombre de Jesús. Y el altar va a estar abierto para aquella persona que realmente le pueda decir hoy, hasta hoy. Los demás quiero que adoren y que esta adoración realmente toque sus vidas. Gracias, Señor. Señor, colocamos delante de ti también, Señor, ese mandamiento, Dios, que nos hiciste un día. Creer, Señor, en tu muerte, pero también creer en tu resurrección. Señor, por eso hoy queremos recordar, Señor, ese momento, Dios, donde tú te reuniste con los apóstoles y le pediste, Señor, que recordaran este tiempo, Señor, de Santa Cena. Señor, creemos, Señor, que en tu nombre lo que vamos a hacer, que es simbólico, Señor, repercute también en lo espiritual. Por eso, Señor, nos santificamos y te pedimos perdón si te hemos fallado. Limpiamos nuestra vida, nuestro corazón, porque sé, Señor, que todo lo que estemos pidiendo, Señor, en este día y en todos los días que vienen, en tu nombre será. Y sé, Señor, que este símbolo está repercutiendo, Señor, porque tomaremos, Señor, el pan como si fuese tu cuerpo. Tomaremos, Señor, el vino como si fuese, Señor, tu sangre, Dios. Señor, mi Dios, wow, hay una presencia especial en este altar. Hay una presencia especial. Wow. Dios, hay una presencia. Hay una presencia especial. Señor Dios, de lo que estás derramando, Dios, derrama también en cada hogar que nos ve y que nos escucha, Dios. Más. Señor, levantamos este pan y este vino delante de ti, creyendo, Señor, que estamos cumpliendo tu orden, tu mandamiento. Y como sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz y la sangre derramada, hoy estamos diciendo, Señor, que ese nombre, Jesús, fue quien, Señor, nos redimió, nos salvó, Señor. Gracias. Y nos justificó. Tomamos, Señor, pan y tomamos vino, Señor, en tu nombre, Jesús. Puede pasar a tomar el pan y el vino. El nombre de Jesús tiene poder y autoridad para atar y desatar, para hacer y proclamar. El nombre de Jesús es vida, es poder, es amor, también es
y por su palabra declaro hoy, en el nombre de Jesús declaro sanidad, en el nombre de Jesús se va la enfermedad, en el nombre de Jesús reprendo la maldad, en el nombre de Jesús habrá prosperidad, en el nombre de Jesús se va el devorador, en el nombre de Jesús declaro provisión, En el nombre de Jesús, hecho fuera el dolor, en el nombre de Jesús habrá liberación, en el nombre de Jesús. así es, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y nos vamos de aquí bendecidos, Señor, para bendecir. Amén. Puedes darle un aplauso, Señor, y antes de irte, darle un abrazo a cada persona que está en este lugar.